Bien, estimados estudiantes, en este video trataremos acerca del perímetro y área del rectángulo, perímetro y área del cuadrado, para terminar desarrollando algunos ejemplos respectivos a este tema. Cuando hablamos del rectángulo, una figura geométrica que tiene 4 lados, pero fíjate, esos lados están uniéndose de dos en dos. Aquí tenemos dos de ellos que se están uniendo formando un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Igualmente aquí, estos dos forman un ángulo de 90 grados, también en este extremo, y finalmente aquí, ¿no es cierto? Otra de las características que notamos también en este rectángulo es que sus 4 lados no son iguales. Son iguales, pero los paralelos, ¿no es cierto? El que estoy marcando con el cursor, con este otro, son paralelos, está uno frente al otro y tienen la misma medida. Igualmente, este de aquí, con este otro, lo que estoy marcando con el cursor, también son iguales y paralelos. Ahí notamos entonces que podemos los 4 lados dividirlo en dos parejas, ¿no es cierto? Siempre los lados opuestos son iguales y paralelos, igualmente estos dos de aquí. Entonces, en el momento de tener que representarnos con una letra, la letra que utilizamos para un lado tiene que ser la misma letra que utilizaríamos para su paralelo, porque tienen igual medida. Igualmente con estos dos. Y en el momento de hallar el perímetro, que viene a ser la suma de los lados, tendríamos que tener en cuenta esa consideración. Muy bien, veamos entonces qué es lo que sucede. Recordamos siempre que el perímetro vendría a ser la suma de los lados, es decir, la medida del contorno. Aquí vamos a poner una letra B que significa base. Igualmente tendríamos que poner por acá la misma letra que significa base. Las medidas son iguales, por eso utilizamos la misma letra. Aquí vamos a poner una H de altura. Igualmente aquí tendríamos también una H que significa altura. Bien, entonces aquí lo que vamos a tener en cuenta es la siguiente suma. Vamos a poner aquí per, que nos va a indicar que es el perímetro. También se podría poner 2 veces P. Perímetro para nosotros será entonces una base más la altura, nuevamente la base, y en este caso la inferior, más la altura, me refiero a la H que está en la izquierda. Notamos que ya sumando términos semejantes tendríamos que B más B sería 2 veces B, más H más H sería 2 veces H. Y entonces tenemos ya nuestra formulita para lo que vendría a ser el perímetro. El perímetro va a ser igual a 2 veces la base más la altura. De esta manera, entonces ya hemos encontrado la fórmula para hallar el perímetro de un rectángulo. Igualmente vemos en esta parte derecha y vamos a conseguir aquí el área. Vamos a tomar en cuenta las mismas letras que hemos utilizado, pero entendamos que el área es toda la superficie contenida en el contorno. Es decir, toda esta parte que estoy dirigiendo el cursor, fíjate, toda esta parte que estoy prácticamente delimitando con el cursor, viene a ser el perímetro, ¿verdad? Y toda esta parte interna, o sea, todo lo que está dentro del contorno, viene a tener una medida llamada área o superficie. Si aquí tenemos en cuenta lo siguiente, aquí tendríamos en cuenta lo siguiente, fíjate, aquí está nuestra base, ¿no? Y aquí está nuestra altura. Entonces podemos decir que el área, lo vamos a representar con la letra A, será el producto de la base por la altura, ¿cierto? Esta sería entonces la fórmula mediante la cual podríamos conseguir prácticamente nuestra área o superficie. Volvemos a la parte izquierda. Aquí vamos a hacer de repente un ejemplo así bastante sencillo, bastante entendible, que nos pueda servir
para ilustrar lo que acabamos de explicar. Mira, a ver, aquí nos vamos a la parte izquierda, o sea, a lo que corresponde al perímetro. Vamos a imaginar lo siguiente, que puede ser un jardín, puede ser un patio, etcétera, y le vamos a dar una medida, que la base mida, pues, a ver, le ponemos la base que mida unos 4 metros. 4 metros. Y la altura que mida, pues, la mitad, es decir, 2 metros. Entonces, prácticamente, nosotros ya sobreentendemos que si esta parte es 4 metros, esta otra también es 4 metros, ¿verdad? ¿Sí? No habría necesidad de escribirlo, pero lo estamos haciendo solamente por cuestiones de explicación. Aquí tenemos que la altura es 2 metros, por lo tanto, esta parte también sería 2 metros. ¿Ya? Puede ser de repente una pared de frontón, sí, ¿no? Podría ser. O podría ser el patio, un pequeño terreno, un espacio para ventas, qué sé yo, ¿no? Lo que tú gustes, pero aquí está, es de 4 por 2. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es hallar el perímetro. Ese perímetro, ya de manera directa, podríamos decir que es igual a 2 veces la base, 4 metros, más la altura, que es 2 metros. Entonces tendríamos ahora sí, ve, 2 veces. 4 metros más 2 metros nos daría 6 metros, ¿cierto? Y eso sería entonces 2 por 6, 12. El perímetro será 12 metros, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos. De otra manera también lo podemos hacer así, mira, ¿ve? 4 metros más 4 metros, ahí están los 8 metros. Aquí tengo 2 metros más 2 metros, 4 metros. Entonces tendríamos 8 metros más 4 sería 12. Ahí tenemos prácticamente la explicación. En cuanto al área, mira que vamos a tomar también las mismas medidas. Aquí tenemos, como ya habíamos dicho en la parte izquierda, aquí tenemos entonces esta medida que corresponde a la base y sabemos que es 4 metros, ¿verdad? Aquí tenemos 4 metros. Y la altura sabemos que es 2 metros. Entonces aquí le ponemos 2 metros. ¿Qué es para nosotros el área? El área es la base por la altura. Entonces decimos, aquí, podemos decir así, área igual base que mide 4 metros por la altura que mide 2 metros. Entonces nuestra área, el área de nuestra figura geométrica, de nuestro rectángulo será 4 por 2, 8. Y metro por metro, metro al cuadrado. Esa sería entonces la explicación para este dato que acabamos de mostrar. Muy bien, nos vamos a la otra parte que corresponde al cuadrado. Y en cuanto al cuadrado, notamos que también es una figura geométrica que consta o está conformada por 4 lados. Y tiene 4 vértices. Cada vértice está formado ¿por quién? Está formado por 2 lados que se cortan formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, como hay 4 vértices, habrán 4 ángulos rectos, ¿cierto? Muy bien. A diferencia del rectángulo es que estos 4 lados son iguales. Es decir, si este lado de aquí mide 12 metros, ¿cierto? Este de aquí también medirá 12 metros. Si esto mide 8 metros, esto también medirá 8 metros. Si esto mide 9 metros, esta parte de aquí medirá 9 metros. ¿De acuerdo? O sea, los 4 lados son iguales. Ahora, podemos entonces ya idear lo que sería el perímetro. ¿Qué cosa sería el perímetro? La suma de la medida de los lados. Pero como los lados son iguales, entonces vamos a señalarlos con una misma letrita. ¿Ya? Aquí vamos a poner que, por ejemplo, este lado va a ser L, este también será L, ¿verdad? El de acá, L, y finalmente L. Ahí está, a ver, los 4 lados son iguales, por lo tanto le hemos puesto la misma letrita para indicar que son iguales, ¿no? Que la medida es la misma. Entonces decimos por aquí perímetro, primero de manera desarrollada será L más L más L más L. Es decir, nuestro perímetro, el perímetro de nuestro cuadrado será igual a 4 veces
L, ¿cierto? Cada vez que quieras hallar el perímetro, basta que conozcas un lado y con ello encontramos que multiplicándolo por 4 encontramos el perímetro. Fíjate que en la parte derecha ya tratamos acerca del área. Vamos a tomar la misma letrita para representar el lado, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho del área? El área viene a ser la parte comprendida, la medida de la parte comprendida entre los 4 lados, es decir, toda esta parte interior, toda esta parte de aquí, al medirlo nos da el área o superficie, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos multiplicar L por L, aquí lo notamos, entonces diríamos que el área es igual a un lado por el otro lado, pero como son iguales, tenemos que el área es igual a un lado elevado al cuadrado. De esa manera estaríamos prácticamente encontrando el área de un cuadrado. Fíjate ahora lo que tendríamos. Un ejemplito para el primer y segundo caso, para el perímetro y para el área. Volvemos a la parte izquierda. Fíjate si aquí queremos hallar el perímetro. Aquí simplemente vamos a decir que cada lado mide 12. Que sea pues 12 centímetros, ¿ya? 12 centímetros. Entonces, este otro lado también será de 12 centímetros. ¿Y por qué eso? Porque el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Nos vamos a utilizar la fórmula, entonces ya no utilizamos este desarrollo, sino más bien esto de acá, ¿verdad? Entonces decimos el perímetro del rectángulo será 4 veces la medida del lado. El lado es 12 centímetros, entonces 4 veces 12 centímetros. Y 4 por 12 sería 48, las unidades no se pierden, nuestra respuesta 48 centímetros. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Nos vamos a calcular el área. Igualmente, aquí tenemos, vamos a utilizar la misma medida. Fíjate, aquí tenemos que el lado mide 12 centímetros. Y lo que vamos a calcular en este momento es el área de este cuadrado. El área será entonces el lado, aquí está, el lado elevado al cuadrado, o sea 12 centímetros que tenemos que elevar al cuadrado. Muy bien, entonces tendríamos 12 por 12 sería 144 y centímetro por centímetro sería centímetros al cuadrado. Ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser el área de un cuadrado. Muy bien, aquí unas explicaciones bastante sencillas, ¿no? Si se quiere, vienen a ser de baja demanda cognitiva. Fíjate la pregunta número 1, nos dice lo siguiente, el perímetro de un rectángulo mide 24 centímetros. Si la base mide el doble de lo que mide la altura, halle el valor de su área. Bien, el perímetro de un rectángulo. Entonces, más o menos por aquí, vamos a dibujar nuestro rectángulo, pues, ¿no? Para simular lo que tendría, ahí está nuestro rectángulo, y vamos a utilizar también por ahí algunas otras representaciones. Dice, el perímetro de un rectángulo mide 24. Pero dice, si la base mide el doble de lo que mide la altura, la base mide el doble de lo que mide la altura. Entonces por aquí vamos a poner que la altura es X, la base será 2 veces X. Ya sabes que 2X por aquí, también 2X por allá, ¿verdad? Y X por aquí y también X en este lado, ¿de acuerdo? Muy bien, nos dicen que el perímetro, por aquí lo anotamos, nos dicen que el perímetro es 24 centímetros. Ya está. Mira, pero ¿qué es para nosotros el perímetro? Este dato ¿qué es? 2x, 6x, ¿verdad? 2x más 2x, x más x. Tendríamos entonces que 6x es igual a 24 centímetros. Muy bien. Entonces este 6 pasa a dividir y tendríamos que x es igual a 24 entre 6, sería prácticamente 4 centímetros, ¿no es cierto? 4 centímetros. Ya está. Ese es el valor de X. ¿Qué nos piden? El valor de su área. Ah, pero yo tengo que recordar que para hallar el área, en este caso de un rectángulo, tengo que multiplicar la base por la altura, ¿verdad? La base por la altura. Y para mí, según lo que tengo aquí, ¿cuánto vale la base? La base mide 2x, ¿sí? 2x. ¿Y cuánto mide la altura? La altura mide x, ¿cierto? Entonces, según lo que acabo de representar, tendríamos que aquí
2x por x sería 2x al cuadrado. Muy bien, pero eso no nos debe asustar, ¿no? Porque aquí tenemos este 2 que trasladamos por aquí y el valor de x que ya conocemos lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto es el valor de x? Aquí está, mira, a ver, ahí está, 4 centímetros. Entonces por aquí ponemos 4 centímetros, ¿ya? ¿Qué es esto? El valor de x. Mira, fíjate bien, esto de acá viene a ser el valor de x, que está aquí, ¿ves? X igual 4 centímetros, lo hemos bajado por acá y tenemos entonces 2 por x elevado al cuadrado. Muy bien, recuerda que no es 2 por 4, 8 y 8 al cuadrado, no, así no es. Primero las potencias y raíces, en este caso no hay raíces pero hay potencias, entonces trabajamos de este modo. Fíjate, dejo el 2 afuera y desarrollo esta parte de aquí. ¿Cuánto es 4 centímetros al cuadrado? 4 por 4, 16. Centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado. Ya está. Y por último, ya puedo dar finalmente mi respuesta. Ahora sí puedo multiplicar, ¿verdad? 2 por 16 sería 32 y acoplamos la unidad de superficie o área, 32 centímetros al cuadrado. Eso es lo que arrojaría prácticamente nuestra primera parte, nuestro primer ejemplo. Veamos el segundo. Dice, el perímetro de un cuadrado mide 60 centímetros. Halle el valor de su área. Fíjate que el perímetro de un cuadrado mide 60 centímetros. Muy bien. Entonces, vamos aquí a dibujar un cuadrado. Bueno, por lo menos representar más o menos, aquí está. Este para nosotros va a representar un cuadrado. Y si es un cuadrado, entonces cada uno de sus lados mide lo mismo, ¿verdad? El perímetro de un cuadrado mide 60 centímetros, halle el valor de su área. Fíjate, si los cuatro lados son iguales, vamos a poner porque este sea x, este también será x, ¿verdad? Listo, ya sabemos que esto también es x y el de acá también es x. Pero basta con saber esto, ¿no? Basta con saber el lado. ¿Qué nos dice? El perímetro mide 60. Perímetro de ese cuadrado dice que mide 60 centímetros. Pero según notamos, x más x más x más x, aquí está, mira, lo señalo así con el cursor, x más x más x más x es 4x, y eso es el perímetro. Muy bien, lo anotamos entonces por aquí, decimos 4x igual 60 centímetros. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos x, muy bien, x es igual a 60 entre 4. ¿Y cuánto es 60 entre 4? Así es, 15 centímetros. Ya tengo el valor de cada lado de este cuadrado. Mira pues, si x es 15, aquí tengo 15 más 15, ya van 30, más 15, 45 y más 3, ahí están los 60 centímetros que eran el dato. Me piden el valor del área. Por aquí entonces anotamos área igual, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el área? Lado al cuadrado. ¿Y cuánto mide el lado aquí? 15. Entonces ponemos 15 centímetros todo elevado al cuadrado. Cuidado muchachos, cuidado con que 15 por 2, no. 15 centímetros por 15 centímetros. Sería 15 por 15, 225. Y centímetro por centímetro sería centímetro al cuadrado. Muy bien, esa sería prácticamente la segunda muestra, el segundo ejemplo que tenemos sobre lo que habíamos llamado áreas y perímetros de un rectángulo y de un cuadrado. Ahora te dejo a ti para que desarrolles ya el siguiente o la siguiente situación problemática. Nos dice lo siguiente. El patio central de la institución educativa pública 7091, República del Perú, así se llama el colegio, su número es 7091, esto está en Villa El Salvador, mide, dice, el patio central, mide 36 metros de largo y 28 metros de ancho. Por motivo de su aniversario, justo esta semana, ¿no?, los estudiantes de quinto de secundaria van a confeccionar 2 alfombras de flores, en las que aparecerá el escudo nacional, eso es en una, ¿no?, y la insignia de la institución, seguramente en la otra. El escudo nacional será confeccionado en un rectángulo de 5 metros de largo por 4 metros de ancho. Igualmente, la insignia del colegio se hará en un espacio rectangular de 4,50 metros, o sea 4 metros y medio de largo y 3 metros y medio de ancho. De acuerdo a ello se pide calcular.
Primero, el perímetro del patio. Anda recordando lo que es el perímetro. Perímetro del patio. Segundo, el perímetro de cada alfombra. Recuerda que aquí van a haber dos resultados, el perímetro del escudo y el perímetro de la insignia, ¿no es cierto? Muy bien. También te piden el área del patio, el área de cada alfombra. Aquí van a haber dos respuestas, ¿verdad? Una con respecto al escudo y otra con respecto a la insignia. Y finalmente te piden lo siguiente, el área total que ocuparán las alfombras. Claro, si ya conseguiste el área del escudo y el área de la insignia, vas a sumar y entregarás aquí el área total que ocuparán las alfombras. Y finalmente nos piden el área libre de alfombras. O sea, el área que queda fuera de las alfombras, de las dos alfombras. Bien, hasta ahí hemos avanzado y te dejo pues esta pequeña tareita para que tú lo puedas disfrutar en el seno de tu hogar.